Para dar comienzo al trabajo, vamos a hablar de la placa madre. Es una tabla de circuitos PCB en la que se incluyen los elementos más importantes del sistema, todos interconectados entre sí para que los equipos puedan funcionar. En la placa madre se instala el microprocesador, que es la unidad central de procesamiento, el chip de las computadoras, que tiene la responsabilidad de interpretar comandos, ejecutar programas y asistencia a datos. Luego nos encontramos con el disipador, que sirve para evitar un aumento de la temperatura en cualquier tipo de componente, producto de la conmutación de los transistores en su interior. Y por último, el cooler, ventilador que mantiene la temperatura del equipo y reduce el calor para mantener la estabilidad del sistema. El chipset son el conjunto de procesadores situados en la placa madre pensados para que funcione como si fueran uno solo y realizar las funciones de la placa. Por un lado, tenemos el chipset sur o puente sur, también conocido como el concentrador de controladores de entrada y salida. Es un circuito integrado que se encarga de coordinar los diferentes dispositivos de entrada y salida y algunas otras funcionalidades de baja velocidad dentro de la placa madre. Y por otro lado, tenemos el chipset norte o puente norte, que es el chip que controla las funciones de acceso desde y hasta el microprocesador. Su función principal es la de controlar el funcionamiento del bus del procesador, la memoria, el puerto AGP o PCI Express. Un disco rígido es un dispositivo que se utiliza en computadoras y en otros aparatos para almacenar información digital. Con respecto a su composición, cuentan con discos que están vinculados por un eje en común y que giran en el interior de una estructura metálica, con cabezales de escritura y lectura sobre cada disco. SATA es una interfaz de bus de computadoras para la transferencia de datos entre la placa base y algunos dispositivos de almacenamiento. Conectores ID y SATA. Son un estándar de interfaces para la conexión de dispositivos de almacenamiento masivo de datos y también de unidades de disco ópticas. Memoria ROM BIOS se refiere a una pieza de software muy específico, grabado en una memoria no volátil que está presente en todas las computadoras, que es la memoria ROM. Memoria RAM. Memoria de acceso aleatorio. Es un tipo de memoria volátil que permite almacenar datos e instrucciones de forma temporal. Mientras que el usuario hace uso de ella, una vez dejan de usarse, esos datos se pierden. Slot de memoria. Es un lugar de la placa madre donde se insertan los módulos de memoria RAM que actúan como memoria principal del ordenador. AGP es un bus que proporciona una conexión directa entre el adaptador de gráficos y la memoria. Actualmente ha desaparecido y fue reemplazada por los PCI Express. PCI es un bus estándar de computadoras para conectar dispositivos periféricos directamente a la placa base. PCI Express es un desarrollo del bus PCI que usa los conceptos de programación y los estándares de comunicación existentes, pero se basa en un sistema de comunicación serie mucho más rápido. Fuente de alimentación. Se encarga de transformar la corriente alterna de línea en una corriente continua para el funcionamiento de la máquina.